Escucha este dato. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la deuda pública era de 1,2 billones de euros. Ahora es prácticamente de 1,4 billones. En 33 meses de gobierno, Pedro Sánchez ha incrementado la deuda pública en 228.000 millones de euros, lo que da una media de 6.900 millones de euros por mes, 230 millones de euros por día y 9,6 millones de euros por hora, inclusive cuando dormimos. ¿Cómo crees que acabará esta historia? Y cuando acabe, ¿quién crees que sufrirá las consecuencias? ¿Pedro Sánchez o tú? Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales. Soy @DieBarceló, tanto en Twitter como en Instagram. Y en Facebook, LinkedIn, YouTube y Telegram me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram te puedes suscribir de manera gratuita para recibir artículos que publico y otro material. Y también en Facebook nos puedes encontrar en la página de Radio Intereconomía Asturias. La primera noticia que te quiero comentar es la siguiente. Imagínate el gobierno, imagínate no, estos son declaraciones reales. El gobierno, la ministra Montero da una rueda de prensa y está hablando de una herramienta para modernizar el modelo de crecimiento, para generar competitividad y nuevas oportunidades, para generar nuevas oportunidades de empleo, para contribuir a la sostenibilidad de la salud humana, etcétera, etcétera. Te repito, modernizar el modelo de crecimiento, generar competitividad, crear oportunidades de empleo, contribuir a la salud humana. ¿De qué te crees que está hablando? Está hablando, cómo no, de aumentos de impuestos. Porque lo que hizo el Consejo de Ministros el otro día fue aprobar el anteproyecto de ley de residuos, que ahora tiene que tramitar el Congreso, en el que fundamentalmente se crean dos nuevos impuestos. Uno a los envases de plástico o plásticos de un solo uso. Todo eso en adelante va a tener un impuesto equivalente a 0,45 céntimos por kilo. Si tú vas a un restaurante, a un bar, estás de paso y pides un vaso de agua, no te pueden dar el agua en un vaso descartable. Si estás en un merendero y pides unos cubiertos, no te van a poder dar cubiertos de plástico, y si te los dan te van a tener que cobrar aparte. Si lo que piensan hacer con este impuesto es recaudar, es decir, quitarnos otros 490 millones de euros. Y algo similar con los residuos, que hablan de separarlos, de reutilizarlos, etcétera, pero en definitiva, los residuos que van al vertedero, 40 euros la tonelada, con lo que piensan recaudar 860 millones de euros más al año. No es que la sociedad sea absolutamente inconsciente y no preste ninguna colaboración en lo que se refiere al cuidado del medio ambiente. No, la gente viene separando, o al menos la gran mayoría de la gente viene separando la basura en su casa en distintos contenedores. Las empresas están tratando y permanentemente tratan de hacer vehículos, por ejemplo, más eficientes, electrodomésticos que consuman menos. Las empresas también están cada vez más reutilizando envases, hacen envases que tienen cada vez un mayor porcentaje de material reciclado, etcétera. Pero, ¿cuál es el problema? Que el gobierno es socialista y los socialistas son autoritarios. A ellos no les gusta el ritmo al que lo está haciendo la sociedad, les parece que es lento y entonces van a poner un impuesto para castigarnos por lo que ellos consideran que es un mal comportamiento de nuestra parte. Lo que muestra
para mí de manera clara que estamos frente a un gobierno de fanáticos totalmente ajenos a la realidad, es que entre estas medidas, a partir, creo que del año 2023, los bares y restaurantes van a tener que ofrecer de manera obligatoria a sus clientes la posibilidad de consumir agua del grifo. Es decir, el sector más golpeado por la crisis del coronavirus, que ha perdido 1 de cada 4 puestos de trabajo, donde han quebrado decenas y miles de pequeños bares, de pequeños restaurantes, y que los que están sobreviviendo como pueden. Bueno, a ese sector el gobierno le quiere quitar una fuente de ingresos, porque si a la gente le dan, obligatoriamente les hacen ofrecer agua de grifo, lo normal es que se deje de vender agua mineral y que la gente, en su gran mayoría, pida el agua de grifo. Y esto afecta a los hosteleros porque van a reducir su facturación, pero no solo los hosteleros. Hay un montón de gente que trabaja en torno al agua mineral. Las empresas que lo fabrican, las empresas que fabrican los envases en los que se envasa esa agua mineral, lo que los transportan, los comerciales, toda esa gente va a estar afectada en aras de un supuesto cuidado del medio ambiente al gusto del señor Pedro Sánchez. Y no creas que va a quedar ahí la cosa, vaya más, porque Pedro Sánchez no quiere que viajes en avión si el viaje va a durar menos de 3 horas. Por ejemplo, si tú estás en Asturias o en Bilbao y quieres coger un avión para ir a Madrid, pues a Pedro Sánchez no le gusta y te va a poner un impuesto para que no lo hagas. Es verdaderamente, iba a decir risible, pero esto no es risible, porque es un ataque violento a nuestra sociedad, a nuestra libertad, por parte de un presidente mentiroso e inescrupuloso que no ha dudado en utilizar el avión presidencial para ir a un concierto de música. Entonces, si a mí me dicen, es Mahatma Gandhi el que me exige este sacrificio, yo me callo la boca y digo, bueno, por lo menos el que me lo pide está dando ejemplo. Pero el que nos exige que nos adaptemos al comportamiento que él quiere para los demás, es decir, que no viajemos en avión, que no consumamos agua mineral porque viene en envase de plástico, que cambiemos nuestras costumbres, es un presidente mentiroso, inescrupuloso y que, repito, ha utilizado el avión presidencial para ir a un concierto. Entonces, es verdaderamente una afrenta a nuestra libertad e incluso a nuestra inteligencia. Yo no entiendo cómo pretende esta persona que esto se pueda aceptar de buena manera. Pero insisto, están fuera de la realidad, porque son capaces de seguir proponiendo medidas que golpean de manera directa al sector más golpeado por la crisis. Y te voy a hacer un repaso de todos los incrementos de impuestos que lleva haciendo Sánchez, porque es un gobierno de fanáticos que lo único que quieren es incrementar el tamaño del Estado a costa de tu libertad y de tu bolsillo. Subieron el IRPF hasta un 47% de las rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Tú dirás, bueno, eso no va conmigo, 300.000 euros es mucho. Ok. Le subieron el IRPF hasta el 26% a las rentas del ahorro de más de 200.000 euros. Tú dices, bueno, eso no va conmigo. Ok. De todas formas, si escuchas este programa, tú sabes que esos impuestos, aunque tú no los pagues, tú sí los sufres, porque esa gente de altos ingresos que va a tener menos ahorro, va a tener menor cantidad de recursos para invertir o para financiar la inversión que hagan otros, y por lo tanto tú vas a tener menos oportunidades de trabajo, sobre todo si estás en el paro, porque esa gente va a tener menos para invertir, porque el dinero lo va a tener Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez también ya redujo la deducción, la desgravación por aportaciones a planes de pensiones de 8.000 euros a 2.000, y eso ya te toca más de cerca. También subió el impuesto a las primas de seguro de 6 a 8%, y eso te toca seguro, porque cualquier persona que tenga un coche, un seguro de una casa o lo que sea,
tiene un seguro y lo paga más caro por decisión de Pedro Sánchez. Subieron el tipo de referencia de impuesto al patrimonio, limitaron una exención en impuestos sobre sociedades cuando una empresa es grande y tiene una filial en el exterior y cobra dividendos de esa filial. Evidentemente, ese dividendo estaba exento al 100% porque se había pagado impuestos en el otro país. Bueno, ahora Sánchez redujo esa exención para quitarles a esas empresas un poco de ese dinero, cosa que también reduce sus posibilidades de inversión y de creación de puestos de trabajo. Creó la tasa Google, creó la tasa Tobin. Cualquier persona que compra y venda acciones en la bolsa española sabe que ahora está pagando más por culpa de Pedro Sánchez. Ha subido el IVA a las bebidas azucaradas porque a Sánchez no le gusta que la gente tome Coca-Cola, no le gusta que tome Pepsi, no. Entonces le puso el IVA del 10 al 21%. Subió el impuesto de matriculación, subió el diésel, subió la cuota de autónomos y ya vamos por 12 incrementos. A esos 12 incrementos se suman estos dos que te acabo de mencionar y la cosa no va a quedar ahí porque ya se sabe que están montando para el año que viene otro impuesto a los gases fluorados, otro subida del impuesto de matriculación, otra vez el diésel y la traca final para el 2024, los peajes en todas las carreteras, los impuestos al sector aéreo para que tú dejes de viajar, viajes cortos porque a Sánchez no le gusta, e incluso un impuesto adicional por el uso de vehículos. Van a por todas. Yo eso es algo que realmente admiro de los socialistas. Sánchez con 84 diputados, con 120, con los que tenga, él va por todas. Él no le importa nada, no se detiene en nada, no se detiene ni en la realidad. Porque como te digo, sector más golpeado que la hostelería y sin embargo está pensando en cómo hacer para reducirle la facturación, es realmente algo increíble. El segundo punto que te quería comentar es sobre lo ocurrido en Ceuta, pero lo quería hacer desde el punto de vista del gasto público. La defensa y el control de las fronteras es uno de los motivos fundamentales por los cuales tenemos un gobierno. Porque los vecinos de Ceuta no tienen los medios para defender o resguardar las fronteras por sí mismos. Entonces, es algo que compete al gobierno nacional. Pero no porque seamos nacionalistas, no porque seamos excluyentes o tengamos manía a la gente de Marruecos o de cualquier otro país. No. Las fronteras nacionales delimitan la propiedad común de todos los ciudadanos españoles, de todos los que estamos en España y contribuimos con nuestro trabajo y nuestros impuestos. Las carreteras, las plazas, los hospitales, la policía, el ejército, todo eso se paga con nuestro trabajo. Y todo eso es nuestra propiedad común. Por lo tanto, si una persona salta la valla y quiere hacer uso de nuestros servicios, está implícitamente robando nuestra propiedad. Es como si alguien entra, como si tú tienes una casa con jardín y alguien se quiere instalar en tu jardín. Aunque tú no lo estés usando, es tu jardín. Entonces esa persona no tiene derecho a instalarse en tu jardín. Bueno, esto es exactamente igual. Desde un punto de vista del derecho de propiedad, el gobierno tiene que defender las fronteras para defender el derecho de propiedad, de la propiedad común de las cosas que tenemos los españoles. Entonces, si el gobierno no es capaz de hacerlo, no es en este caso porque gaste poco, porque estamos hablando del mismo Estado que paga un montón de televisiones, todas ellas deficitarias, el que paga orquestas sinfónicas, el que da subvenciones de todo tipo a todo tipo de organizaciones, incluso organizaciones que, digamos, cuyos fines son de dudosa utilidad, observatorios para las cuestiones más insospechadas, que paga 450 millones de euros en un Ministerio de Igualdad, etcétera, etcétera, pero no es capaz de prevenir ese mismo gobierno con todo ese despilfarro.
no es capaz de prevenir una invasión de unos cuantos miles de personas, pobres, harapientos en algunos casos, hambrientos, desesperados. No digamos ya si fuesen 10.000 personas armadas o 10.000 personas entrenadas para invadir. Ya no quisiera ni pensar la situación. Lo que te quiero decir es que la situación de Ceuta muestra que el gobierno es una enorme máquina de malversar el dinero. Es una enorme máquina que te quita dinero, cada vez te quita más. Te acabo de leer todos los impuestos que te ha subido Sánchez y los que te piensa seguir aumentando. ¿Y todo para qué? Para ni siquiera cumplir las funciones esenciales y más básicas de un gobierno. Por lo tanto, uno tiene que concluir que el gobierno es una máquina de malversar, es decir, de dar un uso inapropiado al dinero que te quita del fruto de tu trabajo. Entonces tú no dispones del dinero que te quita Pedro Sánchez para tener un coche mejor, o comprarte una nevera mejor, o tener un móvil mejor, o lo que quieras tener, o por ahorrar más, si fuese el caso. No lo puedes hacer porque el dinero te lo quita el gobierno. Y sin embargo, el gobierno no es capaz de cumplir las funciones mínimas esenciales para las cuales existe. Entonces, esto te lo digo para que cada vez que venga algún iluminado a proponerte como solución de cualquier problema la creación de un organismo, el aumento de los recursos públicos o lo que sea, como mínimo sospeches, porque el gobierno lo único que hace seguro es quitarte el dinero. Luego, si cumple con la tarea o no, ya es otra cosa. Y en el caso de Ceuta, lamentablemente, no ha cumplido. Y el tercer punto, que se hace reiterativo, pero a mí me gusta mencionarlo porque es algo que siempre termina mal y los que vamos a pagar las consecuencias somos tú y yo. Y me estoy refiriendo a la deuda pública, que alcanzó en marzo un nuevo máximo histórico, ahora en el equivalente al 125% del PIB. 125% del PIB. Yo te recuerdo que España se obligó, entre comillas, en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que firmó con los demás países de la Unión Europea, a los países a los que el gobierno siempre llama socios, aliados y amigos, pero que luego a la hora de cumplir lo comprometido ya es otra cosa. Ese límite máximo de la deuda pública es el 60% en los pactos europeos. Nosotros estamos en más del doble de una deuda que crece a un ritmo de casi 10 millones por hora desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa. Por hora, mientras dormimos sábados y domingos. Bien. Pero además, el gobierno está teniendo con la deuda pública una conducta que si la viésemos en una familia o en una empresa la calificaríamos de suicida. ¿Por qué? Porque desde 2008, todos los intereses de la deuda pública se pagan con nueva emisión de deuda. Tú imagínate, pagas, es como si tú cada mes pagas la hipoteca, pero para pagar los intereses de la hipoteca le pides al banco que te preste un poco más. Imagínate cómo puede terminar eso. Y es verdad, desde 2008, entonces tú dirás, bueno, entonces Rajoy también lo hizo. Efectivamente, Rajoy también lo hizo. Lo que pasa, la gran diferencia, es que Rajoy se encontró con la bomba que le explotó en la mano cuando Zapatero y la ministra Salgado dijeron que el déficit iba a ser del 6% del PIB, lo dijeron unos pocos días antes de las elecciones, después el déficit fue de más del 9%, una diferencia de más de 30.000 millones de euros, y se encontró con decenas de miles de millones de euros en facturas sin pagar, que tuvo que pagar con el plan de pago a proveedores. Entonces, Rajoy, y además se encontró con la oposición frontal de la izquierda para hacer cualquier recorte de gasto público. Acordémonos de las mareas, la marea blanca, la marea verde, recortes no, etc. Entonces, para mí esa es la diferencia. Zapatero estalló y explotó el tema de la deuda, y Rajoy hizo
una estrategia de reducción del déficit gradual. Si tú me preguntas a mí, sentado aquí, ¿no fue excesivamente gradual? Yo te diría que sí, pero en ese momento había que tomar la decisión porque cuando la izquierda está en la oposición, no solo te rodean el Congreso, sino que te pueden incendiar la calle. Entonces, es una situación delicada. Así todo, Rajoy fue el único presidente de la democracia, el único que recortó el gasto público. Y fue el único que terminó su gobierno con una menor cantidad de funcionarios de lo que había al llegar. Y no es que lo redujo en 3 o 4, había 234.000 funcionarios menos. Fue una reducción muy significativa. Eso lo digo para los que me dicen, no, pero con Rajoy también aumentó la deuda. Sí, pero es completamente distinto el caso. Ahora, la deuda aumenta y nos regodeamos en el aumento de la deuda. Es como que no solo no es problema, sino que es bueno. Nos quieren hacer creer que es bueno. Entonces, cada año, cada mes, la deuda pública española va creciendo porque, primero, una parte hay que emitir deuda para pagar los intereses. Otra parte para refinanciar los bonos que están venciendo. Y otra parte más para el déficit, es decir, para el exceso de gastos respecto de ingresos. Yo te voy para que tengas una idea, entre los últimos 20 años, el tipo de interés medio que se pagó en la deuda pública fue del 3,9%. 3,9%, hubo años de más del 5% y te estoy hablando desde el lanzamiento del euro. Ahora, en 2020 en promedio, los pagos de intereses fueron de menos del 2%. Por lo tanto, ahora se está pagando la mitad, el tipo de interés es la mitad de lo que se debería pagar normalmente. Y así todos son 25.000 millones de euros. Por lo tanto, si en algún momento los tipos de interés se normalizan, y yo te aseguro que en algún momento se van a normalizar, así como se cumple la ley de gravedad, también se cumple que los bancos centrales no pueden manipular los tipos de interés por siempre. Entonces, ya de mano, si vuelve al tipo de interés medio, serían unos 25.000 millones de euros más que habría que pagar por año. Es como si en vez de pagar 14 nóminas al año a los pensionistas, tuviésemos que pagar 16 nóminas por el incremento de los intereses. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? La única forma de resolverlo de manera sana es con crecimiento económico. ¿Por qué? Porque cuando hay crecimiento económico y el gasto público controlado, es decir, congelado, ni siquiera, si lo recortamos evidentemente es mejor, y yo creo que habría que recortar un montón, pero quiero decir, hablando de políticos, una solución razonable políticamente, ¿cuál podría ser? Crecimiento económico y gasto congelado. Eso, gasto congelado significa que el aumento permanente que hay en el gasto de pensiones se tiene que compensar con recortes de otros gastos, pero digamos, como nivel general, congelado. Cuando hay crecimiento económico aumenta la recaudación y por lo tanto el déficit se va reduciendo. Y además, si hay crecimiento, la deuda como porcentaje del PIB también se va reduciendo y entonces eso hace que el problema se vaya haciendo más llevadero. Y sobre todo que no se pierda la confianza. Si esto se quiere acelerar, como digo, se puede recortar más el gasto público. Si se quiere acelerar todavía más, se pueden privatizar empresas como por ejemplo loterías y con todo lo que se recaude se amortiza la deuda pública y se podrían vender todas las televisiones y se podrían vender un montón de cosas más, todas las participaciones que tiene el Estado en empresas como en Nagas, como Red Eléctrica, se podrían vender todo y con eso se amortiza la deuda pública. La clave es que no se pierda la confianza, porque si se pierde la confianza de los inversores, es decir, de la gente que tiene deuda pública española, nos van a pedir más tipo de interés. Y eso dura un tiempo, y si la desconfianza va a más, directamente dejan de refinanciar deuda, porque si a ti
te dice que si a ti el gobierno de Corea del Norte te dice que te va a pagar un 15% por unos bonos, si tú le prestas dinero, yo al gobierno de Corea del Norte, ¿qué quieres que te diga? No le presto ni aunque me pague el 15 ni aunque me prometa el 50, porque si resulta que no tienen ganas de pagarte, no te pagan y tú no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, cuando la percepción del inversor es que no va a cobrar la deuda, no hay tipo de interés que le permita invertir. Y entonces ahí, en ese caso, ¿quiénes pierden? Todos los que tienen títulos de deuda, que son muchísimos millones de españoles, porque los tienen a través de sus planes de pensiones, de sus fondos de inversión, algunos lo tienen de manera directa, muchas empresas, y los bancos. Y tú dirás, a mí me da igual que pierdan los bancos. No, pero si pierden los bancos, no van a estar en condiciones de darte préstamos a ti o a tu empresa o a la empresa en la que trabajes, y por lo tanto es un problema gigantesco. Por lo tanto, con la deuda pública, bromas las justas. Y este gobierno se lo está tomando a la chacota. Es verdad que ahora está el Banco Central Europeo comprando deuda, qué sé yo, pero no dejemos de tener presente el riesgo de primerísima magnitud que supone el crecimiento permanente de deuda pública, porque las consecuencias las vamos a pagar nosotros, no Pedro Sánchez e Irene Montero.